3, 6, 7, 8. Y vamos a girar hacia el lado derecho, exhalando en 3, 4 y 6, 7, 8. Inhalar en 1, 3, y al otro lado, 7, 8 y bajo en 1, 2, 3, 4. Me puedo coger la rodilla izquierda, 5, 7. Inhalamos, brazos arriba, voy arriba, en 4, en 5, 8, exhalar en 2 y 3 y 4, 5, 6, inhalar, 4 y 7 y 8 y bajo adelante en 1, 4, 5. Respirar y observar. Aquí despacito vamos a intentar colocar en Baddha Konasana los pies. Juntar planta de los pies, despacito con las rodillas, con la altura, ya sí, tengo que poner apoyos debajo, Bien. Estas posturas como Baddha Konasana son muy beneficiosas para la zona de los órganos genitales, ¿vale? Toda es la zona de problemas de próstata, problemas, la mujer también, la contención urinaria, toda esta zona es muy interesante esta postura de Baddha Konasana. Nos arraiga bien, nos fortalece la zona baja. Mantener el contacto de las plantas de los pies, manos a las rodillas. Inhalar, exhalar. Mantener, respirar. Y observar una postura en la cual puse mis pies, mis piernas. Observar la repercusión, buscar el contacto con la zona del ano, las bandas, y poquito a poco conectando con la torsión de la pelvis. Que ese contacto con las plantas de los pies vaya creando una base de absorción de la pelvis, conectando con los órganos genitales. Buscar una contracción, pero luego mantener una absorción. Ano, uretra, vagina la mujer, escroto el hombre. Entrelazar los dedos de las manos, inhalamos arriba, suave, en 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Exhalamos en 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Juntos palmas en 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Exhalamos en 1, 2, 3, 4, 7, 8. Bajo, manos por detrás, entrelazo los dedos de las manos, inhalamos y exhalamos. Voy un poquito adelante, quien pueda, despacito con las rodillas. Voy hacia adelante, no voy hacia abajo, mantengo, exhalamos. Juntar los brazos hacia el tronco primero. Llevar los hombros hacia atrás. Mantenemos.
Voy con los brazos hacia arriba un poquito si puedo. Inhalamos arriba. Exhalamos. Observo. Me quedo unos segundos. Inhalar, exhalar y observar. Bien, vamos a estirar la pierna derecha. Podemos mantener aquí. Vamos a ir más atrás para que nos vean. ¿Sí? Podemos mantener aquí. ¿Sí? Y despacito. Inhalar, exhalar. Bajamos suave. Ponemos en Hanukkah Sirsasana, sin necesidad de pasar la rodilla hacia abajo. Tener mucho cuidado, frenar la rodilla y, si es necesario, por la altura que tenemos, mantener la pierna flexionada y mantener la extensión. Y seguir observando el espacio del tronco, que comenzamos hoy con mucha respiración, con mucha observación de la respiración, que se mantenga. No perderla. Siento la rigidez por detrás de la pierna, pero que no se lleve al tronco ni al rostro esa rigidez. Respirar para que esa rigidez vaya cediendo de la pierna derecha. Inhalamos, extiendo. Exhalamos, estiramos pierna izquierda, presionamos la pierna derecha. Inhalamos, exhalamos suave, despacito, flexiono la pierna izquierda y muy suave, buscando el ombligo hacia adelante, hacia la rodilla, mentón hacia la tibia y voy adelante y quedo ahí, respiro. Inhalamos, extiendo. Exhalamos despacito, soltamos. Estiramos la otra pierna también. Mantengo, flexiono las rodillas, cojo, pies, inhalar. Y exhalar, voy a llevar el pecho hacia las piernas, con piernas flexionadas. Y busco todo lo que pueda liberar el vientre. Voy de vuelta a levantar el tronco, liberar el vientre, como si quisiera con el ombligo liberar de toda presión y adelante un poco más, mantén. Respiramos. Inhalamos, me extiendo arriba. Exhalamos, soltamos, flexiono las dos piernas. Me mantengo aquí, apoyo bien los isquiones, crezco con el tronco bien derechito. Inhalo, exhalo, voy adelante. Si tengo que poner más altura en las caderas, pongo más altura, levantaría más la cadera y estiraría aquí arriba. Que llegue aquí, mantengo sin forzar el tronco, lo mismo. Inhalar, exhalar. Manos en copa, dar la altura al tronco, relajar la cabecita. Sentir cómo las caderas se encajan ahí entre las
ingles se abren y se va dejando poco a poco que se estire esa zona. Relajar el vientre, relajar el rostro, respirar. Inhalar, vuelvo. Exhalar. Bien. Estiro la pierna derecha. Cojo la rodilla izquierda. Inhalar. Exhalar. Giro el vientre. Aprovecho la altura para estar más derechito todavía hoy. No hundir la rodilla derecha. Mantenerla derechita. Casi que prefiero que quede un poco flexionada antes de hundir. Ojo con las alturas, nunca pasar hacia abajo la rodilla. Para esto debo empujar con toda la almohadilla del pie, el dedo hacia adelante, como también del talón, y girar, como si estuviera empujando con toda la planta del pie a la pared. Sentir el giro del vientre, respirar con suavidad, no tensar nada, respirar. Inhalo, exhalo. Vuelvo, inhalamos, giramos, exhalamos y voy con la frente a la rodilla. Inhala, vuelvo. Exhalar, flexiono pierna derecha, estiro izquierda. Inhalamos, exhalamos, voy girando, suave. El último que hago es girar la cabeza. Sentir desde esta altura y estar tan erguido, bien con la altura. Girar bien desde el vientre. Y por último giro, si puedo, la cabeza, como si tengo que quedar mirando por delante con el tronco, adelante. Respirar en la zona renal, ancho, hacerlo ancho. El ombligo se va hacia la espalda, relajado.